Un cordial saludo a todos de mi parte. Deseo que en medio de todo lo que estamos viviendo podamos seguir aprendiendo juntos. Soy Jason Soto y en esta oportunidad pues voy a presentarles la clase de filosofía para el día de hoy. Recapitulando todo lo que hemos visto hasta ahora, el último tema que vimos en el segundo periodo fue las áreas de la filosofía. Hicimos mención a diferentes áreas de la filosofía, como por ejemplo hablamos de la metafísica u ontología, que es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar qué es el ser. También hablamos de la epistemología o teoría del conocimiento. Hicimos una muy breve mención de lo que es la ética, la filosofía política y la estética. Dejamos para último momento la lógica, que es el tema con el que oficialmente empezamos nuestro segundo periodo. Su nombre deriva de la palabra griega logos, que ya hemos comentado muchísimas veces en clase. La lógica es quizás la rama más vasta de la filosofía, la que más se ha cultivado y sobre la que más existen libros y manuales. Usted se va a dar cuenta de eso y cuando esté en la universidad se va a dar cuenta que la lógica es muy utilizada. La pregunta es, ¿qué es la lógica? Entonces tenemos que la lógica es la rama de la filosofía que estudia el pensamiento correcto y por lo tanto cómo debemos proceder para pensar correctamente. A la lógica se le ha reconocido siempre una importancia estratégica porque se ocupa nada más y nada menos que de la herramienta indispensable para el oficio de cualquier filósofo, que es el pensamiento, como ya lo dijimos. Entonces tenga mucho cuidado y anote eso. El objeto de estudio de la lógica es el pensamiento, pero no cualquier tipo de pensamiento, sino el pensamiento correcto y la forma o la manera en cómo nosotros debemos proceder para pensar correctamente. La pregunta que nos surge ahora es, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa este tema de la lógica? Bueno, para responder esa pregunta, pues lo primero que tenemos que decir es que al tener un objeto de estudio tan importante, que es la capacidad de pensar correctamente, pues obviamente la lógica nos interesa a todos. No es un tema que solamente le interese a los filósofos. Por ejemplo, en el caso particular de la ciencia, la lógica también es un instrumento fundamental, puesto que garantiza la coherencia de las teorías y también de las hipótesis. O sea, garantiza la coherencia que debe existir entre teorías e hipótesis. Y además, la lógica reviste un particular interés para todas las áreas profesionales relacionadas con la comunicación, puesto que nos ayuda a hacer claras las ideas y por lo tanto contribuye al mutuo entendimiento. Pero en última instancia, la lógica nos incumbe a todos porque puede ayudarnos a pensar mejor. Esa es la respuesta sencilla. Nos sirve a todos y nos interesa a todos porque nos ayuda a pensar mejor. Y por eso es aprovechable en todas las áreas de la vida, tanto en nuestras carreras profesionales como también en nuestra vida cotidiana. La lógica ha desarrollado muchas definiciones, métodos y técnicas para ayudarnos a pensar mejor y con mayor claridad. Durante más de aproximadamente unos 1500 años. Es muy difícil estudiarlos por completo, todas esas técnicas y todas esas cosas que la lógica ha desarrollado, pero vamos a tratar de entender en este curso algunas herramientas que la lógica nos proporciona. No las estudiaremos todas, pero vamos a estudiar algunas herramientas principales. Siendo así, entonces escriba el siguiente subtítulo: algunas herramientas de la lógica. En adelante pues vamos a tratar de estudiar algunas de esas herramientas que nos van a servir pues bueno para nuestra vida práctica. En primer lugar, y como base del pensamiento, tenemos la intuición o aprehensión, que viene a ser la capacidad del ser humano para captar una idea de manera más o menos espontánea. Así podemos definir la intuición o aprehensión como la capacidad que tenemos nosotros los hombres, las mujeres, los seres humanos, de captar ideas y de que esas ideas las podamos captar de forma espontánea. La pregunta que surge ahora entonces es, ¿qué es una idea? Ya sabemos que la intuición o aprehensión es la capacidad que tenemos de captar ideas de forma espontánea,
Pero entonces, ¿qué es una idea? Entonces decimos que una idea es la representación mental de un objeto. Eso es una idea, la representación mental de un objeto. Pero ojo, tenga mucho cuidado con esto y anótelo. Es importante que no confundamos la representación mental del objeto con su simple imagen. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la representación mental del objeto y otra cosa es la imagen de esa representación mental. Por ejemplo, podemos decir que poseemos la idea o representación mental del triángulo si lo pensamos como un polígono de tres lados. La idea o representación mental del triángulo no es el triángulo que estamos viendo en la diapositiva o el que está viendo usted en su imaginación. Eso es solamente una imagen. La representación mental es que es un polígono de tres lados. Esa es la idea. Eso quiere decir que la idea no puede verse. Tiene que poder ser expresada con palabras. Aquí lo tenemos. Anote eso. La idea no puede verse. Tiene que poder ser expresada con palabras. Y a esa expresión de la idea, es a lo que nosotros le llamamos definición en lógica. Veamos un ejemplo de definición en lógica. Tenemos el siguiente ejemplo. El hombre es el animal racional. Esto es una definición válida del ser humano, obviamente. La definición debe incluir lo que hay de universal y necesario en el objeto. Cuando hablamos de universal, hablamos de todas aquellas características que son aplicables a todos los objetos de la misma clase. Y cuando hablamos de necesario, estamos diciendo las características del objeto sin la cual el objeto dejaría de ser lo que es. En nuestro ejemplo, todos los hombres, obviamente ahí estamos incluyendo también a las mujeres, están dotados de razón. Todos tienen la capacidad de entender ideas y expresarlas en un lenguaje, sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o el lugar en que hayan nacido. Por esa razón, puede considerarse como una característica universal del hombre. El hombre es racional. Eso es una característica universal que aplica a todos los seres humanos. Todos los seres humanos son racionales. La encontramos también como una característica necesaria, porque si el hombre no es racional, pues entonces no sería un ser humano, no sería un hombre. Lo mismo pasa con la palabra animal. Eso también es una característica universal y necesaria. Es universal porque aplica para todos los seres humanos. Y necesaria, ¿por qué? Porque si le quitamos la palabra animal, entonces también estaríamos incluyendo en la definición de hombre a las plantas. Se darán cuenta que dominar la técnica de la definición nos puede ser de mucha utilidad. Primero porque nos ayuda a tener ideas mucho más claras. Segundo porque es de provecho en cualquier tipo de profesión. Comenzando por ejemplo con el tema de la medicina, se van a encontrar que definir correctamente es algo que les va a servir mucho. Y también si usted trabaja en equipo, se va a dar cuenta que definir correctamente ayuda mucho en el tema de la comunicación. Todo el que participe en un equipo de trabajo, bien sea académico o profesional, sabe cuán importante puede ser este tema de definir correctamente. Hay unas reglas, obviamente, para hacer definiciones correctas. Y quiero que tengan en cuenta estas reglas que les voy a explicar a continuación, que nos van a ayudar a nosotros a construir definiciones de forma acertada, de forma precisa y de forma correcta. Número 1. La definición debe ser breve pero completa. ¿Qué quiere decir eso? Debe mostrarnos lo que es universal y necesario en el objeto definido, pero de la forma más breve y precisa. Lo que hablábamos ahorita, la definición debe incluir tanto lo universal como lo necesario, pero debo incluirlo en la definición de una forma muy breve y muy precisa. Por ejemplo, el hombre es un animal que camina en dos pies y es racional. Eso es una definición. Y no está equivocada, pero la aclaración camina en dos pies de alguna manera está sobrando, está de más. Con decir que el hombre es un animal racional, ya estamos dando una descripción lo suficientemente general del hombre. Entonces, la definición debe ser breve pero completa. Número 2. La definición debe ser válida para todos los casos de lo definido y solo para esos casos. Por ejemplo,
Si pretendiéramos definir al hombre únicamente como el animal que camina en dos pies, evidentemente estaríamos incluyendo en nuestra definición animales que no son humanos, como los canguros o los avestruces. Nuestra definición no estaría respetando esa regla. La definición debe ser válida para todos los casos del objeto definido. Si yo estoy definiendo al hombre, esa definición debe aplicar a todos los hombres, pero solo a los hombres. No puede aplicar esa misma definición a un animal o a una planta, porque si esa definición que estoy utilizando para el hombre me sirve para definir también una planta, entonces es una definición incorrecta. ¿Por qué? Porque aplica para otras cosas. Número 3. La definición debe ser más clara que lo definido. Obviamente, si decimos que el hombre es un antropoide con capacidades eidéticas cuya epidermis se caracteriza por un bajo nivel de pilosidad, eso es una definición, pero es una definición que ustedes no entienden, obviamente. ¿Por qué? Porque ustedes no manejan ese lenguaje. Entonces, para que nuestra definición sea útil, debe ser sencilla y debe ser más clara que lo que estoy definiendo. Ahora, ¿por qué? Porque usted no conoce ni siquiera que para usted entender esa definición debe primero entender qué es un antropoide, qué significa la palabra eidéticas, qué significa epidermis y qué significa pilosidad. Ahora también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Esa definición que para nosotros es de poca utilidad podría ser adecuada en un congreso de antropólogos físicos, por ejemplo. Lo que nos da la idea o la impresión de que a la hora de hacer una definición también conviene que tomemos en cuenta el auditorio al que se la vamos a proponer. Otra cuestión importante es que todas las definiciones tienen supuestos. ¿Cómo así supuestos? Todas descansan en otras definiciones. Por ejemplo, entender que el hombre es un animal racional supone que sabemos qué significa la palabra animal y también sabemos qué significa la palabra racional. En otras palabras, que de una u otra manera conocemos sus definiciones. Por eso algunos filósofos han llegado a decir que la mente no capta las ideas, sino que las construye a partir de otras ideas. En la idea del hombre, pues la construimos teniendo la idea de animal y también la idea de racional. Como hemos dicho, es mejor que nos acostumbremos a ver la filosofía más como un conjunto de preguntas y debates que como un inventario de soluciones únicas y definitivas. Regla número 4. La palabra definida no debe entrar en la definición. Pues es lógico. Si no respetamos esta regla, podemos llegar a expresiones poco útiles desde la perspectiva de la lógica. Obviamente, la palabra definida no debe entrar en la definición, como por ejemplo cuando decimos el hombre es todo lo que el hombre es. Eso no estamos haciendo ninguna definición. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo en la definición la palabra definida y a la final no estoy definiendo nada. O cuando decimos la lluvia es lo que cae cuando llueve. También debemos cuidarnos de utilizar sinónimos en la definición, como por ejemplo cuando decimos el hombre es el ser humano. No estoy utilizando la misma palabra, pero estoy utilizando un sinónimo y a la final pues no estoy definiendo nada. O cuando decimos un caballo es un equino. Son definiciones engañosas que no nos dicen nada sobre lo que queremos definir. Cuando esto ocurre, decimos que estamos ante una definición que presenta el defecto de la circularidad. Anote eso. Esto es uno de los errores que con mayor frecuencia cometemos nosotros a la hora de escribir. Incluso cuando redactamos también cometemos esos errores. Regla número 5. La definición no debe ser negativa. En otras palabras, al definir algo nosotros debemos tratar de precisar lo que la cosa es y no lo que la cosa no es. Esta regla es un poquito más flexible que las anteriores. Es preferible decir lo que las cosas son a decir lo que las cosas no son. En la mayoría de los casos, violar esta regla nos puede llevar a definiciones imprecisas, como cuando decimos el hombre es un animal no cuadrúpedo, es decir, un animal que no camina en cuatro patas. O innecesariamente es una definición complicada, o cuando decimos el hombre es el animal que no es irracional. Pero hay casos en que es imposible definir una idea por lo que sí es y no tenemos otra opción más que mostrar lo que no es. Es decir, como regla general, no podemos definir las cosas
por lo que no son, sino por lo que son. Pero hay algunas excepciones, como por ejemplo cuando definimos la palabra imposible. Para definir la palabra imposible, pues decimos que imposible es lo que no es posible. Eso es una excepción. Pero por regla general, las definiciones deben ser positivas. Debemos definir las cosas por lo que son y no por lo que no son. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Más adelante pues seguiremos estudiando las otras herramientas de la lógica, como el juicio, el raciocinio y otras que les dicté en el microdiseño. Los dejo con esta frase: un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Para que mediten un poco sobre ella. Muchas gracias por la atención. Si tiene alguna pregunta puede escribirme al interno o al correo que aparece en pantalla.